Ernesto caminaba sin rumbo por las coloridas y bulliciosas calles de Oaxaca, un lugar que contrastaba drásticamente con su lujosa pero vacía vida. A su alrededor, los vendedores ambulantes ofrecían artesanías y comidas tradicionales, mientras los turistas paseaban maravillados por el encanto de la ciudad. Sin embargo, Ernesto no encontraba encanto en nada desde aquel fatídico accidente que había arrebatado a su familia. Fue entonces cuando la vio. A un costado de la plaza principal, una pequeña niña con ojos grandes y curiosos extendía la mano, pidiendo ayuda a los transeúntes. Estaba sucia, vestía ropas viejas y desgastadas, pero su mirada irradiaba una mezcla de tristeza y esperanza que conmovió a Ernesto profundamente. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y le ofreció algo de dinero, pero la niña, con una dignidad sorprendente, negó el billete y le dijo: «No quiero su dinero. Solo tengo hambre». Ernesto, sorprendido por la respuesta, le sonrió y le ofreció llevarla a comer algo. La niña aceptó con desconfianza, y juntos caminaron hacia un pequeño restaurante local. Mientras esperaban la comida, Ernesto le preguntó su nombre. «Sofía», respondió ella con voz baja, mientras jugaba con un mechón de su cabello. «¿Y tus padres?», preguntó Ernesto con cuidado, notando el cansancio en sus ojos. «No los tengo. Soy huérfana. Desde que tengo memoria he vivido en la calle», dijo Sofía, sin apartar la mirada de sus manos. Ernesto sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Recordó cómo había perdido a su familia y la soledad que lo había consumido desde entonces. De repente, se sintió profundamente conectado con esa niña que, de alguna manera, compartía su misma tristeza. Durante la comida, ambos hablaron poco, pero las miradas y los silencios bastaron para comprender que, de alguna forma, se entendían. Al despedirse, Ernesto no podía apartarse de la idea de que debía hacer algo más. Mientras Sofía se alejaba, sintió un impulso irrefrenable de detenerla. Corrió hacia ella y, sin saber bien por qué, le ofreció: «Sofía, ¿qué te parecería si te quedaras conmigo por un tiempo?». La niña lo miró con desconfianza, pero Ernesto le aseguró que no tenía malas intenciones, solo quería ofrecerle un lugar seguro. Después de una pausa, Sofía asintió. La idea de dormir en un lugar cálido y seguro era demasiado tentadora para rechazarla. Juntos, se dirigieron hacia la casa de Ernesto, un hogar lujoso pero sombrío, que de pronto parecía menos vacío. Si te está gustando esta historia y quieres seguir viendo cómo se desarrolla, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta y compartir el video para que más personas puedan disfrutarlo también. La mañana después de llevar a Sofía a su casa, Ernesto despertó sintiendo algo diferente. Desde el accidente que había cobrado la vida de su esposa e hijos, no había sentido que su hogar tuviera algún propósito. Sin embargo, ahora que la pequeña estaba allí, la casa tenía una sensación distinta, casi como si se llenara de una energía cálida y desconocida. Sofía, por otro lado, se despertó con incertidumbre. Miró alrededor del cuarto espacioso, con paredes decoradas y una cama enorme, y no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Se levantó de la cama, y descalza caminó hasta la ventana para ver el enorme jardín que se extendía frente a la casa. No podía recordar la última vez que había dormido en una cama real, ni mucho menos un lugar tan lujoso. Para ella, esto era como un sueño, uno del que temía despertar en cualquier momento. Ernesto la encontró explorando el jardín cuando bajó. Se acercó con una sonrisa, pero Sofía mantuvo una distancia prudente, como si aún no pudiera confiar completamente en él. «¿Te gusta el jardín?», preguntó Ernesto, intentando romper el hielo. «Es bonito», respondió ella en voz baja. Nunca había visto un lugar así. Ernesto se dio cuenta de que Sofía, pese a su corta edad, tenía un comportamiento reservado, como si la vida en las calles la hubiera obligado a crecer antes de tiempo. Decidió que ese día la llevaría a conocer la casa y a familiarizarse con el lugar. Al recorrer las habitaciones, Ernesto comenzó a contarle un poco de su vida y cómo había llegado a vivir en una casa tan grande. Sin entrar en detalles, le habló sobre su familia y el accidente que le había cambiado la vida. Sofía lo escuchaba en silencio, pero sus ojos reflejaban comprensión. Ella también había perdido personas, aunque no sabía exactamente quiénes eran, ya que sus recuerdos de los primeros años eran vagos. Mientras caminaban juntos, Ernesto le mostró su estudio, una biblioteca llena de libros, el comedor y finalmente la cocina, donde la cocinera ya tenía listo el desayuno. Durante el desayuno, Sofía comía con entusiasmo, como si no hubiera probado comida caliente en semanas. Ernesto observaba fascinado cómo la niña, que el día anterior le parecía un ser frágil, ahora mostraba una fuerza inesperada. Sin embargo, mientras la veía, una pregunta constante rondaba su mente.
¿Realmente estaba preparado para hacerse cargo de Sofía? ¿Podría alguien como él, marcado por la pérdida y la soledad, convertirse en una figura paternal? Esa misma tarde, Ernesto decidió visitar un orfanato local para informarse sobre el proceso de adopción. Quería saber si realmente podía hacerse cargo de Sofía legalmente. La directora del orfanato, una mujer amable y de cabellos grises, le explicó todo lo que debía saber sobre los requisitos legales y las responsabilidades. Aunque el proceso era complicado, Ernesto sentía que debía intentarlo, como si el destino le estuviera dando una nueva oportunidad para reconstruir lo que había perdido. De regreso a casa, se encontró con Sofía en la sala de estar, hojeando algunos libros de la biblioteca. Se sentó junto a ella y le habló de sus planes, asegurándole que no tenía que preocuparse por nada y que podía quedarse con él todo el tiempo que quisiera. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. Nadie le había ofrecido un hogar antes. La idea de quedarse le daba esperanza, pero también la asustaba. No quería ilusionarse demasiado, por miedo a que esa seguridad desapareciera tan rápido como había llegado. A medida que pasaban los días, Ernesto y Sofía comenzaron a crear una rutina juntos. Desayunaban en la cocina, caminaban por el jardín, y por las tardes, Ernesto le leía historias de los libros que había coleccionado a lo largo de los años. Poco a poco, la relación entre ellos empezó a florecer. Sofía sonreía más y Ernesto, a su vez, sentía que su propia tristeza se aligeraba. Sin embargo, la inseguridad de Ernesto no desaparecía del todo. Había noches en las que se despertaba a medianoche, presa de dudas y temores. Sabía que, para que todo esto funcionara, tenía que superar esos sentimientos y aceptar su nueva realidad. Sofía no era una carga, era una oportunidad de sanar y de ofrecerle a ella la vida que merecía. Pero Ernesto no podía evitar preguntarse si, al final, sería suficiente. Si te está gustando esta historia y quieres seguir viendo cómo se desarrolla, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta y compartir el video para que más personas puedan disfrutarlo también. Los días se convertían en semanas, y poco a poco, Ernesto y Sofía intentaban adaptarse a esta nueva vida compartida. Aunque los dos provenían de mundos tan diferentes, cada uno estaba aprendiendo a vivir en el espacio del otro, intentando encontrar un equilibrio. Ernesto, que estaba acostumbrado a un estilo de vida ordenado y predecible, se vio sorprendido por la energía inagotable de Sofía. No estaba acostumbrado al bullicio que ella traía, ni a los constantes porqués que surgían de su mente curiosa. Sin embargo, en lugar de fastidiarse, encontró en estas interacciones un soplo de aire fresco. La casa, que antes era un lugar silencioso y casi opresivo, ahora se llenaba de risas, preguntas y pequeños ruidos que él no sabía cuánto había necesitado. Por otro lado, Sofía también estaba aprendiendo a adaptarse a las rutinas que Ernesto le proponía. Aunque le costaba seguir algunas reglas, como los horarios fijos de comida y de estudio, Ernesto la guiaba con paciencia. Comprendía que Sofía estaba acostumbrada a sobrevivir en las calles, donde las reglas eran otras y la vida exigía flexibilidad. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, y poco a poco, esa disposición se fue transformando en una rutina familiar. A veces, Ernesto no sabía cómo lidiar con la mente inquieta de Sofía. Ella le hacía preguntas que iban desde lo trivial hasta lo profundamente filosófico. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Sofía se detuvo de repente y le preguntó: ¿por qué decidiste llevarme contigo? Hay muchos niños en las calles. ¿Por qué yo? Ernesto se quedó en silencio por un momento. No tenía una respuesta fácil para ella. Finalmente, se arrodilló a su altura y le respondió con sinceridad: porque cuando te vi, vi algo de mí en ti. Vi esa soledad en tus ojos, y me di cuenta de que, tal vez, podríamos ayudarnos mutuamente. Sofía asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Desde ese día, ambos parecieron aceptar que su relación era especial, y que, a pesar de las diferencias, se necesitaban el uno al otro. Sin embargo, la vida juntos no era siempre fácil. Ernesto enfrentaba desafíos que nunca había imaginado. No sabía cómo peinar el cabello de Sofía, ni cómo consolarla cuando tenía pesadillas, ni cómo lidiar con sus propios temores de no ser suficiente para ella. A veces, se sentía abrumado por la responsabilidad, y pensaba en si realmente estaba haciendo lo correcto. Pero, cada vez que esas dudas lo asaltaban, recordaba el brillo en los ojos de Sofía y la forma en que ella se aferraba a él cuando se sentía asustada. Esos momentos le daban la fuerza para seguir adelante. Para Sofía, la adaptación tampoco era sencilla. Aunque Ernesto era amable y atento, ella todavía tenía la costumbre de esconderse cuando se sentía insegura o de guardar un pedazo de comida por si acaso, como solía hacer en las calles. Ernesto no la reprendía por ello,
entendía que esos hábitos eran el resultado de años de abandono y sobrevivencia. En cambio, la animaba a sentirse segura, asegurándole que no tenía que preocuparse por nada más. Una noche, mientras Ernesto le leía un cuento antes de dormir, Sofía se acercó a él y le abrazó espontáneamente. Fue un gesto simple, pero para Ernesto significaba mucho. Sentir los pequeños brazos de Sofía alrededor de su cuello le hizo comprender que, a pesar de todas las dudas y dificultades, estaba empezando a construir algo real y duradero. Esa noche, Ernesto se sentó en el sofá después de que Sofía se durmiera. Reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo y cómo una niña le había enseñado el valor de las pequeñas cosas. Se dio cuenta de que, sin saberlo, él también se estaba adaptando, dejando atrás el hombre solitario que había sido para convertirse en algo nuevo, algo mejor. Las dudas no desaparecieron por completo, pero Ernesto empezaba a ver un camino hacia adelante, uno en el que podía encontrar consuelo y propósito. Y aunque ese camino estaba lleno de desafíos, él estaba dispuesto a enfrentarlos, pues sabía que tenía a alguien por quien luchar. El paso de los días trajo a Ernesto y Sofía más cerca de una rutina compartida, pero también abrió viejas heridas que Ernesto había intentado olvidar. Una noche, mientras revisaba unos papeles en su estudio, encontró una foto antigua de su familia. La imagen de su esposa y sus hijos, sonriendo junto a él, hizo que su corazón se contrajera. Recordó el accidente que lo había dejado solo, el dolor que lo consumía desde entonces, y se dio cuenta de que nunca había sanado realmente. Aquella pérdida seguía siendo una sombra que le acompañaba. Esa noche, sumido en sus pensamientos, Ernesto no escuchó a Sofía acercarse. Ella se asomó por la puerta y lo observó en silencio, notando la tristeza en su rostro. ¿Por qué estás triste, Ernesto?, preguntó con voz suave. Él intentó disimular su pesar, pero sabía que Sofía era lo suficientemente perspicaz como para notar la verdad. Así que le habló con honestidad, contándole sobre su familia y el accidente. Le explicó cómo había perdido a las personas que más amaba y cómo eso lo había dejado solo y amargado durante mucho tiempo. Sofía lo escuchaba atentamente, como si entendiera cada palabra, y cuando él terminó, se acercó para tomarle la mano. Yo también he perdido cosas, Ernesto, dijo ella. No recuerdo a mis padres, pero sé que los perdí. A veces, el dolor se siente igual, aunque no puedas recordarlo todo. Sus palabras, simples pero llenas de sabiduría, lo conmovieron profundamente. Ernesto sintió una conexión renovada con Sofía. En ese momento, ambos comprendieron que sus historias de pérdida los unían de una manera única. Sin decir nada más, la abrazó, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Para Ernesto, ese abrazo fue un recordatorio de que la sanación, aunque difícil, era posible. Y en ese abrazo, ambos encontraron consuelo. A partir de aquella noche, Ernesto comenzó a abrirse más con Sofía. Le contó sobre sus sueños y sobre los días felices que había pasado junto a su familia. Al compartir esos recuerdos, sintió que el dolor se aligeraba un poco, como si el simple acto de hablar le ayudara a liberar algo que había estado guardando por mucho tiempo. Sofía, por su parte, compartió algunas historias de su vida en la calle, las dificultades que había enfrentado y cómo había aprendido a sobrevivir por sí misma. Para Ernesto, escucharla era doloroso, pero también le daba fuerzas para ser la figura de apoyo que ella necesitaba. A pesar de estos avances, Ernesto sabía que aún tenía mucho que superar. Las noches a veces traían consigo pesadillas que lo dejaban despierto, recordándole lo frágil que se sentía. Hubo ocasiones en las que consideró renunciar a todo, convencido de que no podría darle a Sofía la vida que merecía. Sin embargo, cada mañana, al ver su sonrisa, encontraba una razón para seguir adelante. Un día, mientras estaban en el jardín, Sofía le preguntó si alguna vez había pensado en hacer algo para ayudar a otras personas como ella. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero también le inspiró. Fue entonces cuando Ernesto comenzó a contemplar la idea de hacer algo más grande, algo que no solo le diera a Sofía un hogar, sino que también ofreciera esperanza a otros niños en situaciones similares. Esa noche, Ernesto comenzó a investigar sobre fundaciones y organizaciones que se dedicaban a ayudar a niños huérfanos. La idea de crear un lugar donde pudieran encontrar refugio, educación y apoyo empezó a tomar forma en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito más allá de sí mismo. Sofía, al enterarse de sus planes, se mostró entusiasmada. Aunque no comprendía todos los detalles, sabía que aquello significaba mucho para Ernesto. Juntos comenzaron a soñar sobre cómo podría ser ese lugar, qué actividades ofrecerían y cómo podrían hacer una diferencia en la vida de otros niños. Sofía sugirió que los niños también necesitarían un jardín, un lugar donde pudieran jugar y olvidar sus problemas,
como ella hacía ahora. Con esta nueva idea en mente, Ernesto sintió que la carga de su pasado empezaba a desvanecerse. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero la perspectiva de construir algo junto a Sofía le daba fuerzas para seguir adelante. La pequeña, con su inocente visión del mundo, se había convertido en su ancla, su motivación y su inspiración para ser mejor. A medida que pasaban las semanas, Ernesto y Sofía se iban integrando en una rutina que, aunque aún nueva, ya se sentía familiar para ambos. Los desayunos se habían convertido en su momento favorito del día. Sentados en la gran mesa de la cocina, compartían charlas y risas sobre los sueños que Sofía había tenido, o sobre los libros que Ernesto le había leído la noche anterior. En estos pequeños momentos, Ernesto encontraba una paz que hacía años no sentía. Un día, mientras paseaban por el mercado local, Ernesto observó cómo Sofía interactuaba con la gente. A pesar de todo lo que había vivido, Sofía era una niña llena de curiosidad y bondad. Saludaba a los vendedores, preguntaba sobre los productos y no podía evitar sonreír cada vez que le mostraban algo nuevo. Ernesto se dio cuenta de que, aunque él había intentado salvar a Sofía al darle un hogar, era ella quien la había salvado a él al enseñarle a apreciar nuevamente las pequeñas cosas. En uno de esos paseos, Sofía se detuvo frente a una tienda de plantas y se quedó maravillada con las flores expuestas. Ernesto, al notar su entusiasmo, le compró algunas plantas para el jardín de la casa. Pasaron la tarde plantándolas juntos, riendo mientras la tierra se colaba entre sus dedos y Sofía le contaba historias inventadas sobre cómo cada flor tenía un poder especial. Al final del día, el jardín estaba lleno de nuevos colores y Ernesto se sentía renovado. Mientras trabajaban en el jardín, Sofía le habló más sobre su vida en las calles, y Ernesto se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, la niña tenía una gran capacidad para ver el lado positivo de las cosas. Sofía le explicó que, cuando estaba sola, siempre imaginaba tener un lugar lleno de flores y un adulto que cuidara de ella. Al escucharla, Ernesto sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Comprendió que, de alguna manera, se habían encontrado en el momento perfecto para ambos. Sin embargo, no todo era fácil. Ernesto se enfrentaba a pequeños desafíos diarios que nunca había previsto. Desde aprender a peinar el cabello de Sofía hasta ayudarla con las tareas de la escuela, cada día le presentaba algo nuevo. Pero cada obstáculo también le brindaba una oportunidad para fortalecer su relación. Ernesto empezaba a comprender que la paternidad no se trataba de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender y a dar lo mejor de sí mismo. Por su parte, Sofía también estaba cambiando. Había dejado de guardar comida por si acaso y había comenzado a relajarse más en la casa. La confianza que había construido con Ernesto la hacía sentir segura, y ya no temía que su vida pudiera cambiar de un día para otro. Aunque a veces le costaba expresar sus sentimientos, cada vez que se acercaba a Ernesto y le abrazaba, él sabía que estaba avanzando en el camino correcto. Una noche, mientras veían una película juntos, Sofía se quedó dormida en el sillón. Ernesto, al darse cuenta, la cargó en brazos y la llevó a su habitación. Mientras la cubría con una manta, no pudo evitar pensar en lo afortunado que era. A pesar de las dificultades y el dolor que aún llevaba consigo, sentía que Sofía le había devuelto algo que pensó que nunca recuperaría, el sentido de pertenencia. La relación entre ambos había crecido de manera natural, sin prisas pero con una profundidad que Ernesto no había anticipado. Estaba empezando a experimentar el amor incondicional, ese mismo amor que había sentido por su familia perdida y que ahora florecía de nuevo, en una forma diferente, pero igualmente poderosa. Sofía no era su hija biológica, pero cada día que pasaba, Ernesto la sentía más parte de su vida, de su corazón y de su futuro. Inspirado por la pregunta de Sofía sobre ayudar a otros niños, Ernesto decidió llevar adelante la idea de crear una fundación. No era un proyecto sencillo, pero había algo en el entusiasmo de Sofía que lo motivaba a seguir adelante. Así, se sumergió en la investigación y planificación, pasando horas reuniéndose con asesores y expertos para dar forma a su visión. Sofía estaba igual de emocionada, y aunque no comprendía completamente lo que implicaba una fundación, cada vez que Ernesto mencionaba el proyecto, sus ojos se iluminaban de felicidad. Juntos comenzaron a imaginar cómo sería ese lugar. Sofía sugirió que debería tener un gran jardín lleno de flores, como el que habían plantado en casa, para que los niños pudieran correr y jugar al aire libre. Ernesto tomó nota de cada idea, convencido de que, al hacerlo, no solo estaba ayudando a Sofía, sino también a otros niños que merecían una oportunidad similar. Mientras avanzaban con los planes, Ernesto comenzó a organizar visitas a diferentes orfanatos y centros comunitarios de Oaxaca. Quería entender de primera mano las necesidades y desafíos que enfrentaban. Durante una de esas visitas,
Sofía lo acompañó y pudo interactuar con otros niños que, como ella, habían tenido una vida difícil. Ver a Sofía jugar y reír con los demás le dio a Ernesto una visión clara de lo que quería lograr con la fundación. Un espacio donde los niños no solo encontraran refugio, sino también esperanza y un sentido de pertenencia. El proceso de establecer la fundación no fue fácil. Ernesto se topó con obstáculos legales, y algunos conocidos en su círculo social le cuestionaban por qué estaba invirtiendo tanto en algo que consideraban una causa perdida. Sin embargo, cada comentario negativo solo reforzaba su determinación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y cada vez que pensaba en Sofía, encontraba la fuerza para superar cualquier barrera que se le presentara. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Sofía le preguntó si la fundación llevaría el nombre de su familia. Ernesto se quedó en silencio, pues hasta ese momento no había considerado esa posibilidad. Pensó en el legado que su familia había dejado y en cómo esta nueva fundación podría ser una forma de honrar su memoria. Después de reflexionar, decidió que la fundación llevaría el nombre de su esposa e hijos, un tributo a quienes lo habían dejado, pero que aún vivían en su corazón. Ernesto también quiso involucrar a Sofía en las decisiones del proyecto. Le explicó cómo funcionaría la fundación y le pidió su opinión sobre varios aspectos. Para él, era importante que Sofía se sintiera parte del proceso, que comprendiera que, aunque su vida había cambiado, ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros como ella. Sofía, con una seriedad sorprendente para su edad, aceptó esa responsabilidad con gratitud y emoción. A medida que el proyecto avanzaba, Sofía y Ernesto se unieron aún más. Los planes para la fundación se convirtieron en el tema de sus conversaciones diarias, y cada logro, por pequeño que fuera, era motivo de celebración. Ernesto se maravillaba de la capacidad de Sofía para soñar y planear, y se sentía afortunado de poder compartir con ella algo tan significativo. A pesar de los desafíos, Ernesto sentía que estaba construyendo algo duradero, algo que no solo daría esperanza a Sofía, sino también a muchos otros niños. Con cada paso, se sentía más seguro de que esta era la mejor forma de honrar a su familia y de encontrar su propia redención. Ahora, tenía una misión que lo llenaba de propósito y, gracias a Sofía, había aprendido que las segundas oportunidades no solo existían, sino que también podían ser tan poderosas como uno decidiera hacerlas. Mientras Ernesto y Sofía se adentraban más en el proceso de construir la fundación, los obstáculos comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Las dificultades legales y burocráticas eran solo la punta del iceberg. Ernesto se encontraba lidiando con papeleo interminable y reuniones con funcionarios que parecían más interesados en cuestionar sus intenciones que en ayudarle a lograr su objetivo. A pesar de todo, su determinación no flaqueaba. Sentía que cada pequeño avance le acercaba más a su meta. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando algunos de sus amigos y colegas, personas que él había conocido durante años, expresaron abiertamente su escepticismo hacia el proyecto. Para ellos, el hecho de que un millonario dedicara tanto tiempo y recursos a un orfanato en Oaxaca era inexplicable. Ernesto se sorprendió al darse cuenta de que incluso algunos de sus amigos más cercanos no entendían la importancia de lo que estaba haciendo. Pero, aunque sus palabras le lastimaban, Ernesto sabía que su compromiso con Sofía y con los niños que necesitaban ayuda era más fuerte que cualquier duda externa. Sofía también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque Ernesto había intentado hacer que la transición a esta nueva vida fuera lo más suave posible, la pequeña aún luchaba por sentirse completamente en casa. En ocasiones, le costaba confiar plenamente en la idea de que esta nueva vida era real y permanente. Durante una visita a uno de los orfanatos con Ernesto, se encontró con algunos niños que le recordaron sus días en las calles, y no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Recordó cómo había tenido que cuidarse sola y cómo, por momentos, la soledad y el miedo eran sus únicos compañeros. Aún así, ver a esos niños también le recordaba por qué quería ayudar y ser parte de la fundación. En un intento de dar a Sofía un mayor sentido de pertenencia, Ernesto le asignó tareas importantes dentro de la fundación. Le dio la responsabilidad de diseñar un mural para el centro, un espacio donde los niños pudieran expresarse a través del arte. Con entusiasmo, Sofía se sumergió en el proyecto, sintiendo que podía devolver algo de lo que ella misma había recibido. Pasaba horas dibujando y pintando, imaginando un lugar lleno de color y alegría, un refugio que brindara consuelo y esperanza a todos los que llegaran. A pesar del apoyo mutuo, ambos se encontraron con nuevos problemas. La presión de completar el proyecto dentro del plazo y la falta de recursos adicionales complicaban las cosas. Ernesto, acostumbrado a un estilo de vida donde el dinero resolvía la mayoría de los problemas, se dio cuenta de que esta vez las cosas eran diferentes. La fundación no se trataba solo de invertir fondos, sino de invertir tiempo,
dedicación y paciencia, cosas que el dinero no podía comprar. Además, mantener la moral alta para Sofía y para él mismo se convirtió en un desafío constante. Una noche, mientras revisaban el progreso en el proyecto, Sofía se acercó a Ernesto y le dijo: «A veces siento que no vamos a lograrlo, pero luego recuerdo que estamos juntos en esto, y eso me da fuerzas». Esas palabras resonaron en Ernesto. Se dio cuenta de que, aunque los desafíos eran muchos, no estaba solo. Sofía no solo era una compañera en este viaje, sino también una fuente constante de inspiración y fortaleza. Saber que ella confiaba en él le dio la determinación necesaria para seguir adelante, sin importar lo difícil que las cosas pudieran ponerse. Para aliviar la tensión, Ernesto decidió organizar una pequeña fiesta de inauguración anticipada, un evento modesto para agradecer a todos los que les habían apoyado y mostrarles el progreso del proyecto. Durante la celebración, Ernesto y Sofía hablaron sobre los planes futuros y los obstáculos que aún tenían que superar, pero el apoyo de la comunidad les dio un nuevo impulso. Al final de la noche, mientras los dos estaban sentados bajo las estrellas, Sofía miró a Ernesto y le dijo: «Gracias por no rendirte. Aunque haya sido difícil, sé que vamos a lograrlo». Ese momento selló el vínculo entre ellos. Ernesto comprendió que, aunque la fundación era importante, la verdadera victoria estaba en haber encontrado a alguien con quien compartir sus luchas y alegrías. Con el corazón renovado y la certeza de que estaban en el camino correcto, ambos se sintieron preparados para enfrentar cualquier desafío que viniera. Con el avance de la fundación, Ernesto y Sofía parecían haberse adaptado completamente a su nueva vida juntos. Sin embargo, a medida que se acercaban a la apertura oficial del centro, Ernesto comenzó a notar algunos cambios en Sofía. Aunque seguía siendo la misma niña alegre y llena de vida, había momentos en los que se mostraba distante, como si algo del pasado la estuviera atormentando. Preocupado, Ernesto decidió hablar con ella una noche después de la cena. Sentados en el sofá, rodeados por la tranquilidad de la casa, Ernesto le preguntó si había algo que la preocupara. Sofía, que normalmente era reservada sobre sus emociones, dudó antes de responder. Pero la mirada comprensiva de Ernesto le dio el valor que necesitaba para abrirse. «A veces, siento miedo de que todo esto desaparezca», confesó Sofía, bajando la mirada. «Vivir en las calles me enseñó a no confiar, a no creer que las cosas buenas duran para siempre». Ernesto sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Sabía que el pasado de Sofía había sido difícil, pero escucharla hablar con tanta franqueza le hizo comprender lo profundo que era su miedo. Con cuidado, le aseguró que estaba comprometido a estar a su lado y que no tenía intención de dejarla. Le explicó que él también había experimentado la pérdida y que, por eso mismo, entendía su temor. Sin embargo, le prometió que juntos podían construir algo que perdurara. Sofía lo escuchaba con atención, y aunque en su rostro aún quedaba un atisbo de duda, Ernesto pudo notar un leve alivio en sus ojos. El vínculo entre ellos se había fortalecido, pero el proceso de sanación era un camino largo y constante. Ernesto sabía que no podría borrar el pasado de Sofía, pero estaba decidido a ser un apoyo inquebrantable para ella. Para ayudar a Sofía a sentirse más segura, Ernesto le propuso que participara activamente en las actividades de la fundación. Le sugirió que se convirtiera en una especie de guía para los nuevos niños, alguien con quien pudieran contar para adaptarse. Sofía aceptó con entusiasmo la propuesta, sintiéndose útil y con un propósito claro. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparativos y reuniones con otros voluntarios. Sofía, a su manera, empezó a crear un espacio propio dentro del proyecto, conociendo a otros niños y compartiendo su experiencia. Pero los desafíos no terminaban ahí. Ernesto también estaba enfrentando conflictos internos. Aunque quería ser el mejor padre posible para Sofía, constantemente se encontraba cuestionando si era suficiente. La idea de que su vida y la de Sofía se hubieran cruzado en un momento de tanta vulnerabilidad lo hacía reflexionar sobre su papel en la vida de ella. A veces, se preguntaba si Sofía habría sido más feliz con otra familia, con personas que no estuvieran tan rotas por dentro. Una tarde, mientras observaba a Sofía jugar con otros niños en el jardín de la fundación, Ernesto se dio cuenta de que el amor que había crecido entre ellos era algo que no podía ser medido. No importaban sus inseguridades ni sus dudas. Lo que contaba era la conexión genuina que compartían. Sofía le había enseñado a aceptar sus propias limitaciones y a comprender que el amor no requería perfección, sino voluntad y dedicación. Poco después, durante una reunión con otros líderes de la fundación, Ernesto presentó a Sofía como parte fundamental del proyecto. Al hacerlo, vio en su rostro una mezcla de orgullo y emoción. Para ella, ser reconocida de esa manera significaba más de lo que podía expresar con palabras. En ese momento,
ambos comprendieron que la fundación no era solo un refugio para otros niños, sino también un refugio para ellos mismos. Ernesto decidió que, a pesar de sus miedos, estaba dispuesto a seguir adelante. Había aprendido que, aunque el pasado siempre formaría parte de ellos, no tenía por qué definir su futuro. Sofía, por su parte, comenzaba a confiar en que la vida que estaba construyendo con Ernesto era real y que, con el tiempo, las cicatrices del pasado empezarían a sanar. Con este nuevo entendimiento, Ernesto y Sofía se prepararon para la próxima etapa, sabiendo que, aunque todavía tenían desafíos por enfrentar, ahora estaban listos para afrontarlos juntos. El día de la inauguración de la fundación finalmente llegó. Ernesto y Sofía habían trabajado sin descanso para ver ese sueño convertirse en realidad, y ahora, el centro estaba listo para abrir sus puertas. Había niños, voluntarios y miembros de la comunidad reunidos para celebrar. El jardín estaba lleno de flores, justo como Sofía había imaginado, y las paredes del centro estaban decoradas con el mural colorido que ella había diseñado. Ernesto se encontraba al frente, rodeado de personas que lo felicitaban por el logro. Sin embargo, su mirada buscaba a Sofía entre la multitud. La encontró al borde del jardín, observando todo con una mezcla de asombro y satisfacción. Se acercó a ella, y ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando el resultado de su esfuerzo. «Lo logramos», dijo Sofía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Sí, lo logramos», respondió Ernesto, sintiendo una profunda gratitud hacia la pequeña que había cambiado su vida. Durante la ceremonia, Ernesto tomó la palabra para agradecer a todos los que habían apoyado el proyecto. Contó brevemente la historia de cómo Sofía había llegado a su vida y cómo, juntos, habían encontrado un propósito que iba más allá de sus propias necesidades. Habló sobre la importancia de ofrecer a los niños un espacio donde se sintieran seguros y queridos, un lugar donde pudieran soñar y crecer sin miedo. La audiencia escuchaba atentamente, y cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Después de su discurso, Ernesto miró a Sofía, quien se había unido a los otros niños para cortar la cinta de inauguración. En ese momento, se dio cuenta de cuánto habían cambiado ambos. No solo habían construido una fundación, habían construido una familia. El amor que sentía por Sofía era tan profundo y sincero que todo el dolor y la tristeza del pasado parecían haberse desvanecido. A lo largo de los días que siguieron, la fundación comenzó a recibir a sus primeros niños. Sofía asumió su papel como guía con entusiasmo, mostrando a cada nuevo niño el jardín, el mural y los espacios donde podrían aprender y jugar. Ernesto la observaba desde lejos, maravillado de ver cómo ella se desenvolvía con confianza y calidez. En su corazón, sabía que Sofía había encontrado su lugar, y él había encontrado el suyo junto a ella. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la fundación, Sofía se sentó junto a Ernesto en un banco del jardín. Se quedaron en silencio, contemplando cómo el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que parecían reflejar la paz que ambos sentían. «Gracias, Ernesto, por todo», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Gracias a ti, Sofía. Tú me diste una nueva vida», respondió él, abrazándola con ternura. En ese momento, Ernesto supo que todo lo que había pasado, todo el dolor y las dificultades, habían valido la pena. Sofía no solo le había dado una razón para vivir, sino que también le había mostrado el verdadero significado de la familia y del amor incondicional. Juntos, habían creado algo hermoso, y ese logro era solo el comienzo de una nueva aventura. Al dejar el jardín, Sofía tomó la mano de Ernesto y le dijo: «Ahora que hemos ayudado a estos niños, quizás algún día podamos hacer más, ayudar a otros lugares». Ernesto sonrió, comprendiendo que los sueños de Sofía no tenían límites y que, gracias a ella, él también podía volver a soñar. Con el corazón lleno de esperanza y gratitud, ambos regresaron a casa, sabiendo que la vida les tenía aún muchas sorpresas por delante. Si te ha conmovido esta historia y quieres seguir viendo más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir el video para que otros también puedan disfrutar de estas historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este viaje.